Muy bien, ahora sí. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta nueva sesión, ¿verdad? De la epístola a los Hebreos. Muy bien. Hay un canto, hermanos, hay un canto tremendo. Es el número 458 en los himnarios populares, pero es el canto que lleva por título Eres Todopoderoso. Y entonces les invito a que lo entonemos, ¿verdad? Esperando que usted lo conozca, si no, ¿verdad? Pues lo va a aprender. 458 en los himnarios populares, pues, de la iglesia. Y entonces el canto dice así, me acompaña y lo cantamos. Y dice así: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Excelente. Belleza de corito, ¿verdad? Y con la letra, ¿verdad? Nosotros también transmitimos un mensaje para afuera, pero también, hermanos, debe de ser un mensaje a lo interno, ¿verdad? De esa manera nosotros nos convencemos, ¿sí? De que Dios es todopoderoso. Vea qué importante esa declaración. A veces decimos, mi Dios es poderoso. Sí, Él es todo poderoso. O sea, no hay más, no hay alguien más poderoso que Él. Muy bien. Bueno, hermanos, agradeciéndoles también los mapas que enviaron, están interesantes, están bastante interesantes. Y gracias, pues, ¿verdad? Por tomarse su tiempo, ¿verdad? Por hacerlo. Y están, que le digo, muy bien, bastante acertados, ¿verdad? En cómo eh, pueden vislumbrar de una manera general, ¿verdad? La epístola a los Hebreos. Muy bien. Así como miramos, hermanos, en el video que compartíamos, eh, el escritor, sí, el escritor, perdón, tiene dos intenciones fundamentales, ¿verdad? Al preparar todo este material. La primera es de señalar, y eso tenemos, hermanos, lo vamos a estar repitiendo, ¿verdad? A lo largo de estas lecciones. La primera intención era de que las personas, que sus destinatarios pudieran comprender que Jesús es superior a todo aquello, a todo aquello, ¿verdad? Que ellos habían aprendido, a todo lo que ellos habían conocido. La primera intención del escritor es establecer la superioridad de Jesús, ¿verdad? Y la segunda, que no deja de ser importante, es como una advertencia, ¿sí? Una advertencia a no dejar esa fe, a no dejar ese compromiso con ese Jesús. Y entonces a lo largo de esos dos puntos básicos, ¿verdad? Vamos a estar viendo los diferentes aspectos en esta epístola interesante. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que yo creo que es bastante interesante, muy importante para todo cristiano, ¿ya? Porque cuando ignoramos, digamos, esta diferencia que vamos a estar viendo nosotros hoy, ¿verdad? Siempre contextualizando la epístola a los Hebreos. Cuando nosotros olvidamos estos detalles, desconocemos estas verdades, no sabemos presentarlas, entonces, hermanos, nos metemos en serios problemas, ¿sí?
eh, y las enseñanzas pueden tornarse, podemos andar brincando, ¿entiende? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hacer una mezcla y después no sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a creer? Y eso mismo pasaba con la hermandad, ¿verdad? A los destinatarios a la carta o a la epístola a los hebreos. Decíamos, ¿verdad? Esta problemática también la tenían los destinatarios a la epístola a los hebreos. Y entonces el autor se propone, ¿verdad? De una manera, ¿qué le digo? Muy profesional, sin regañar, ¿verdad? Sin hacer sentir mal a nadie, pero de una manera bastante enfática. Él quiere presentar no solo la superioridad de Jesús, sino también, hermanos, ¿verdad? Documentarse con las bases que ellos entendían muy bien, que era todo lo relacionado al Antiguo Testamento, y con esa base él se propone a demostrar, ¿verdad?, su tesis. Pero para que nosotros entendamos y tengamos bien presente, hermanos, y después no nos cueste, yo quiero que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes unas diapositivas que tienen que ver precisamente, hermanos, ¿verdad? Con marcar una diferencia entre las dos grandes divisiones de la Biblia, ¿sí? Permítame, ahí lo tenemos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de los dos pactos, es importante porque tenemos que ver los pormenores de uno, los pormenores del otro, tenemos que ver cómo surgió uno, cómo surgió el otro, por qué surgió uno, por qué surge el nuevo pacto. Y en todas estas cosas, ¿verdad? Igual al final yo voy a compartir esta presentación con ustedes para que lo tengan ahí. Cualquier pregunta, hermanos, ustedes la pueden anotar y vamos a dar un espacio ahí, ¿verdad? Para eliminar las dudas, si es que las hay. Muy bien. Entonces comenzamos a hablar de los dos pactos. Otra vez, ¿verdad? Estamos estudiando Hebreos, pero dado de que el escritor, los argumentos que ponen, él los trae del Antiguo Testamento, entonces nosotros vamos a hacer esta aclaración, ¿verdad? Pertinente, o estas aclaraciones pertinentes. Muy bien. Para iniciar, vamos a decir, hermanos, que ¿y ahora qué pasa? Muy bien. Cuando hablamos de un pacto, ¿qué es un pacto? Bueno, rapidito, ¿verdad? Un pacto es un convenio entre dos o más personas o entidades que a través de este pacto, ¿verdad? Ellos se obligan mutuamente a cumplir lo estipulado. ¿Sí? Esa es una definición técnica, ¿verdad? De un pacto. Ahora encontramos sinónimos de pacto. Puede ser un tratado, un contrato, una negociación, una estipulación, un compromiso, una alianza o un arreglo. Vea usted. Pero entonces pacto es un convenio entre personas, ¿verdad? O entidades que por lo que escriben o por los acuerdos que llegan, se ven obligados mutuamente a cumplir lo estipulado. ¿Sí? Entonces avanzamos y decimos lo siguiente. Nos vamos a ir entonces, vamos a tener que hablar del primero. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos del primer pacto, vamos a tener que recurrir a Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 8. Y entonces ahí en Éxodo 19, en esa cita que estamos brindando, Jehová estableció un pacto y fue de manera exclusiva con un grupo de personas, ¿verdad? De una misma etnia, el pueblo de Israel. Sí, bueno, no era el pueblo de Israel, pero eran los hebreos, ¿verdad? Y entonces, ahora pues, dice textualmente, ¿verdad? Dijo el Señor, ahora pues, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho.
Y Moisés subió a encontrarse con Dios, y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, bueno, este es como se amarró el pacto, ¿ya? Jehová dice, ¿cuál fue el convenio que hicieron? Jehová dice, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro por sobre todas las naciones. Y el pueblo respondió, lo vamos a hacer. Entonces se establece un pacto. Y los dos estaban obligados a cumplir ese pacto. ¿Sí? Dios iba a cumplir en el hecho de hacerlo su especial tesoro y el pueblo iba a cumplir en el sentido de, iba a honrar pues su palabra, en el sentido de hacer todo lo que Jehová iba a decir. No voy a decir dijo, porque ahí no dijo, ¿sí? Hasta después que Moisés sube al monte y entonces ya comienza, ¿verdad? Le dan todos los requerimientos y la ley y todo eso, y ya Moisés baja y la da. El problema fue pues que ahí comenzó a meterse problemas, el pueblo, no Dios. Bueno, avanzamos. Pero para el tiempo, hermanos, de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 en adelante, esas ordenanzas que Dios había dado por medio de Moisés en el monte, y se las transmite al pueblo, se estaban dando cuenta que no estaba funcionando porque el pueblo no estaba cumpliendo su parte del contrato. ¿Y por qué no lo estaba cumpliendo? Pues simplemente porque yo digo se fueron de boca, sí, no leyeron las letras menudas, las letras pequeñas de ese contrato. Y encontramos ya en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 35 más o menos, cuando dice el Señor, vienen días o vendrán días, dice el Señor, en el que voy a tener que hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, atención, un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos rompieron, invalidaron mi pacto, aunque yo, dice, me comporté como un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Voy a poner mi ley dentro de ellos y la voy a escribir sobre sus corazones y la voy a escribir, perdón, y sobre sus corazones la escribiré. Y entonces yo voy a ser su Dios y ellos me serán mi pueblo. Vea usted, el pacto es establecido con Israel, pero al no darle un cumplimiento, el pueblo, entonces Dios anuncia, piensa, prepara desde ya la creación de un nuevo pacto, porque el primero pues no estaba dando bola, ¿verdad? Y entonces, luego de Jeremías, avanzamos, y entonces podemos ver lo que podemos nosotros llamar la agonía del primer pacto. Y cuando llegamos a Mateo 17, en el monte, ¿verdad? Cuando el Señor se transfigura, dice así, 6 días después tomó con él, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos él se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haremos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías.
Pero mientras Pedro aún hablaba, y mientras Pedro, ¿verdad? Aún miraba a Jesús, Moisés y Elías como iguales, al mismo nivel, con la misma autoridad. Versículo 5 dice, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido. Atención, óiganlo a él. Oh, dice otras versiones, a él oíd. ¿A quién? Al hijo. Ya no a Moisés, ya no a Elías. Y cuando los discípulos oyeron esto, esa voz potente, ¿verdad? Que hablaba dentro de la nube, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos les dice, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Vea, esto es interesante. ¿Por qué? Si llevamos la hilación. Jehová hace un pacto con Israel en el Sinaí. Ellos se comprometen a cumplir lo que no sabían. Por esa razón, Jehová prepara la creación de un nuevo pacto, ¿sí? Ya no escrito en piedra, sino en el corazón de las personas. Y ya para el tiempo de Jesús en su ministerio, en Mateo 17, miramos cómo el Padre mismo establece la superioridad del Hijo ante la ley y ante los profetas. ¿Sí? La ley estaba representada por Moisés y los profetas por Elías. Y en una ocasión, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, y entonces él dijo, era bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y añade Jesús, de estos dos mandamientos se sostiene, ¿qué? Toda la ley y los profetas. En resumen, el Antiguo Testamento. Y para este tiempo, para este momento, ya estamos viendo nosotros cómo el Padre está poniendo, marcando la superioridad de su Hijo ante los escritos de la ley y ante los escritos de los profetas. Avanzamos. Bueno, ya lo que habíamos dicho, ¿verdad? Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, y el Antiguo Testamento se resumía en estas dos grandes columnas, ley y los profetas. Tenemos una cita ahí que lo corrobora. Luego Jesús, el representante del nuevo pacto, los discípulos lo miraban como un grande, pero el Padre se encarga de establecer la diferencia. Se declara a quién hay que escuchar. ¿Sí? Viene una nueva dispensación, ¿sí? Y se declara también la supremacía de Jesús. La transición entre los dos pactos, bueno, Jesús él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar la ley. Mateo 5:17. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas o completadas o cumplidas. Y en Juan 19:18, nosotros leemos, ¿verdad? Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos llenaron una esponja de vinagre
y la pusieron en un hisopo y se la llevaron a la boca. Y entonces Jesús tomó vinagre y dijo, ¿verdad? Bueno, todo ha sido consumado, completado. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu, dio su espíritu, o sea, falleció. Ahora, aquí hay varias citas que debemos de considerar, ¿verdad? Jesús, la superioridad de él, la establecemos de varias maneras, como lo estaremos viendo en la epístola a los Hebreos. Dice en Colosenses 2:14, anular, en varias versiones, ¿verdad? La misma cita, anular la deuda que teníamos pendientes por medio de los requisitos de la ley, y entonces él anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz. Otra versión de las Sagradas Escrituras dice, la ley estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Otra versión. De este modo anuló Dios el documento acusatorio que había contra nosotros y que nos era contrario. Lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz de Cristo. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba, lo eliminó clavándola en la cruz. Todo esto, ¿verdad? En la versión Reina Valera, que es la que más conocemos, dice, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros porque nos era contraria. Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces, hermanos, vea usted con las citas y esto es importante que lo manejemos, no solo por el estudio que estamos teniendo, sino, hermanos, para tener una base, digo yo, sólida, ¿verdad? De nuestra fe y también poderla compartir con otros en torno a qué dispensación, pues en qué dispensación estamos o cuál de los dos pactos es que nosotros cumplimos. Y entonces al tener ahí, hermanos, al hilo, Éxodo 19, comienza el pacto. Jeremías 31, se anuncia la creación de un nuevo pacto, Mateo 17, el Padre establece la superioridad de Jesús y de su ministerio ante la ley y los profetas, y ahí es donde decimos que el pacto ya estaba agonizando. Y finalmente, cuando llegamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 14, ahí miramos que el primer pacto muere, cesa, ¿ya? Porque el Señor Jesús cumplió todo, y una vez completado, Él dijo, todo ha sido consumado, y después de su resurrección ya comienza una nueva dispensación, ¿ya? Y la ley y los profetas quedaron atrás como medio para restablecer, ¿sí? Una relación con Dios. Ahora aquí vienen otros puntos que a lo mejor no los vamos a tocar, ¿verdad? Pero usted los va a mirar ahí porque van en la presentación. Esto es simplemente porque no era contraria, simplemente era porque pues la ley decía, ¿verdad? Que había que cumplir todos los mandamientos para estar bien. Y si cumplíamos, si tuviese 2000 mandamientos y cumplíamos 1999 mandamientos y fallábamos en uno, entonces era como que sí, invalidáramos los 1999. Porque la ley decía hay que cumplirlo todo. Y si fallamos en un punto, fallamos en todos, ¿ya? Aparte de eso, la palabra declara hoy en día, ¿verdad? Que nadie se justifica, que por la ley nadie se justifica ante Dios, eso es evidente, porque el justo va a vivir por la fe. Y la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo vino ¿a qué? A redimirnos de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros, pues estaba escrito, ¿verdad? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero también la ley decía que al no cumplirla,
nosotros en realidad, la ley mosaica, nosotros caíamos bajo una maldición. Entonces Cristo vino a redimirnos. Ahora, ¿por qué tocar todo esto? Porque era algo, hermanos, que los destinatarios a la epístola a los hebreos de alguna manera no habían entendido. O como decimos, a lo mejor por verse en la presión en la que estaban por el Imperio Romano, estaban ya negando estos principios, ¿verdad? Y volviendo a la usanza de los preceptos de la ley. Y entonces por eso nosotros estamos, digamos, viendo esto de manera introductoria, para que nosotros lo entendamos y para que nosotros también tengamos en mente, ¿verdad? Que estas bases, los destinatarios a la epístola a los hebreos, estaban teniendo problemas, estaban teniendo dudas. Y por eso el escritor o el autor a la epístola se toma su tiempo. ¿Para qué? Para demostrarles de manera más pausada, ¿sí? La superioridad de Jesús y ¿qué le digo? La perfección o lo mejor del ministerio de Jesucristo versus al ministerio que cumplían los sacerdotes o sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Jesús es mediador de un nuevo pacto, mejor, porque él desarrolló un mejor ministerio, es mediador de un mejor pacto, está establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto, el de Éxodo 19, hubiera sido sin defecto, pues no se hubiese procurado lugar para un segundo, como pasó en Jeremías 31. Y Hebreos 8:13, ¿verdad? La conocemos muy bien, cuando dice, ¿verdad? Al decir nuevo pacto, pues se ha dado por viejo, ¿verdad? Al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está, la verdad, está próximo ¿a qué? Está próximo a desaparecer. Y entonces hacemos una comparación entre los dos pactos. El primero fue en tablas de piedra, el segundo, ¿verdad? En la segunda columna, el Señor dijo que lo iba a hacer en los corazones. Ahí están las citas. El primero era para Israel en la carne, ¿verdad? El grupo étnico. Ya para nosotros es de manera de carácter universal. En el antiguo pacto estaba basado, ¿verdad? En el sacrificio de animales, como medio para la remisión de los pecados. Pero en Hebreos miramos que el Señor, él mismo se ofreció como un solo sacrificio, una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento se marcaban los diezmos, ¿verdad? Como una forma de tributo. En el Nuevo Testamento, pues se habla de la ofrenda, ya no se marcan diezmos. En el Antiguo Testamento había un sistema más complejo, ¿verdad? Que tenía que ver con la adoración, con la alabanza, en lo cual habían instrumentos musicales, habían danzas, habían, ¿qué le digo? Ciertas coreografías interesantes. Ya en el Nuevo Testamento no miramos eso. Los tipos de alimentos eran una base bastante sólida y bastante estricta en el Antiguo Testamento. Bajo el Nuevo ya no tenemos eso, ¿sí? Aunque hay ciertas discrepancias, ¿verdad? Y hay algunas, todavía como Iglesia de Cristo, hay algunas reservas en cuanto a esto, ¿verdad? De los alimentos, pero pues tenemos que analizarlo de una manera a lo mejor más profunda o sin tanta pasión. En el Antiguo Testamento había un mediador terrenal que era el sumo sacerdote. Bajo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos a Jesús, y que dicho sea de paso, la función de él era superior a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y bajo la antigua dispensación o la dispensación mosaica había una maldición por el incumplimiento, perdón, a todos esos preceptos. Bajo el Nuevo Testamento miramos nosotros que gracias al ministerio, a la gestión, al trabajo que hizo Jesús, nosotros fuimos redimidos, liberados de
la maldición de la ley. Y por eso decía el apóstol Pablo, bueno, pues si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si habéis muerto, vuestra vida entonces está escondida con Cristo en Dios. Qué bonitas estas palabras y qué interesantes. Obviamente a los destinatarios a la epístola, a los hebreos, ¿verdad? Ellos habían resucitado con Cristo, pero no estaban buscando entonces las cosas de Cristo. Estaban buscando y por lo que dice, ¿verdad? La carta, por la evidencia que hay ahí, estaban buscando resguardarse ¿en qué? En las cosas de la ley, de la dispensación que ya había sido abolida, ¿verdad? Y entonces esto es interesante, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros podemos tener, que esto nos sirva como una base para lo que vamos a entrar a ver, ¿verdad? Ya iniciando los dos primeros capítulos de la epístola a los hebreos. En los mapas o en el trabajo que ustedes hicieron, es bien interesante, ¿verdad? Cómo no hay manera de perderse en todo lo que el escritor quiere señalar en el estudio interesante de esta epístola a los hebreos. ¿Por qué? Porque una vez que él establece, o como miramos en el video, ¿verdad? Cuando él se dirige a los destinatarios, él obviamente asume de que ellos conocen todos los pormenores que tenía que ver, ¿verdad? De cómo Dios elige desde Abraham, ¿sí? Cómo le promete a él que iba a ser una gran nación y que iba a bendecir en él a todas las familias de la tierra. Cómo este grupo llega al monte de Sinaí donde se le dan las ordenanzas de la ley. Cómo este grupo después de eso vaga por el desierto, ¿sí? Cómo este grupo fue llevado cautivo, ¿verdad? Por su rebeldía, pero cómo este grupo es liberado también. Cómo pasan aquellos 400 años del silencio en los cuales Dios ya ni se comunicaba con ellos, ni por los profetas, ¿verdad? Ni por nadie más. Y entonces, el autor de la carta está pendiente a que sus destinatarios conocen todas estas cosas. Se las recuerda y luego él, en los dos primeros capítulos, ¿verdad? Que así lo vamos a dividir, él se propone a demostrarles, ¿verdad? Esa superioridad de la cual estamos hablando, de la cual hablamos nosotros,